a Enfoque. Este es el episodio número 7 con su servidora Marcia Castillo y hoy estamos muy bien acompañados. La semana pasada nos visitó la profeta Eida Diego y comenzamos un relato tremendo para poder entender qué está pasando en el ámbito bíblico y en el ámbito político en Israel. Y con esto quiero presentarle, darte la bienvenida. Nuevamente estamos aquí grabando en el estudio, gloria a Dios. Pero qué conversación tan intensa y tan interesante. Y algo que me gustó que hiciste. Para yo entender el futuro, necesito regresar al pasado. Regresar al pasado implica entender de dónde salió Israel. ¿Quién es Israel? ¿Por qué Dios escoge a Israel? ¿Y cuáles son las implicaciones políticas de todo lo que estamos viendo? O sea, esto es una historia con problemas de familia que vienen de muy atrás. Todas las familias tienen problemas, ¿verdad que sí? Sí. Ellos no fueron diferentes. Es más, las cosas que se veían dentro de las familias de la familia escogida por Dios fue tremendo. Pero hay implicaciones políticas que venimos arrastrando desde el origen y los estamos viendo manifestarse de una manera muy peculiar hoy por hoy en el área, por ejemplo, de Jerusalén, en Israel, y quiero darte este tiempo para que continuemos hablando de Israel y de esa trayectoria, por ejemplo, con el Arca del Pacto. Muchas personas no conocen suficiente o no han podido entender, y esa es tu área. Estábamos conversando, ¿verdad? ¿Qué significa para ellos políticamente? Entendiendo, imagínate, esto es lo siguiente: Dios te entrega un pueblo, te entrega una tierra, vamos a ponerle así, te entrega una tierra y dice, tú no tenías tierra, pero esta es la tierra que yo te voy a dar. Y esta es una tierra donde tú te vas a multiplicar. Ahí va a fluir leche y miel. Ahí vas a tener prosperidad, ahí vas a tener todo lo que tú necesites, el agua que no has tenido en el desierto por 40 años, ahí va a haber ríos, ahí va a haber un nuevo tipo de alimentación, etc. Pero en esa tierra tú no te vas a poder mover de ella, porque si te mueves, la van a invadir. Ya esa tierra estaba habitada, tenían que desalojar originalmente a los que habitaban allí y ellos posicionarse. Eso es igual que las promesas que Dios te ha entregado a ti. Dios te ha dado promesa, tú vas a tener que apropiarte y desalojar toda duda, todo temor, todo miedo, y apropiarte de lo que Dios ha prometido que haría contigo. Y esto es un desafío, y ese mismo desafío lo tuvo Israel. Entonces Israel entra en esta tierra, y esta tierra ellos la han perdido varias veces en su historia. La última vez que la ganaron fue en el 1948, en la Guerra de los 7 días, que en una hora se convirtieron en nación. Pero allí habían ya árabes, allí habían palestinos. ¿Sabes quiénes son los palestinos modernos? Si yo voy a la Biblia, son los filisteos. Goliat era un filisteo, incircunciso. Entonces, esta es la peculiaridad tan grande de la nación de Israel. Israel no es un estado, Israel es una nación. No es Palestina, es Israel el nombre. Y da pena que haya estas Biblias que han traducido y usan el nombre Palestina. Es interesante que en la tierra de Judea, de Samaria, en la tierra conocida por Israel, habitan dos naciones. O sí hay una situación política. En los tratados que se han hecho, se le entregó a los musulmanes porque ellos estaban ahí cuando en el 1948 toma posesión Israel de la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué sucede? Entre esas negociaciones, le dicen, esta mezquita, ya el templo, el segundo templo fue destruido, recuérdense, 70 años después que Jesús resucita. Sí.
que ascendió a los cielos, resucitó. 70 años después se cumplió que donde el segundo templo fue destruido. Y eso hay otra connotación, porque dice que el tabernáculo de David sería restaurado, y eso es otra historia que hay que aprender de cuando ellos pierden el arca y David trajo un diseño nuevo a la adoración a través del arca. Y yo creo, yo estoy en ese diseño. Yo no estoy en el diseño ni del segundo templo, ni del tercer templo. Nosotros estamos en el diseño de la restauración del tabernáculo de David. Y es interesante, 24 ancianos, y Apocalipsis menciona 24 ancianos, que en realidad son gente que Dios levanta con un espíritu de sabiduría y consejo, más allá de profeta, apóstol, pastor, evangelista. Y hemos entrado en un tiempo de ancianos de ciudad, de ancianos gobernando junto con Cristo. Pero hay un asunto muy político porque le entregan a ellos el monte Moriah, y ahí está la famosa imagen que todo el mundo ve, se promueve a Jerusalén, y en realidad estamos promoviendo una imagen de una mezquita musulmana. No vemos la pared de los lamentos. De aquí la necesidad de tener entendimiento. Entendimiento y entender, porque si entendemos el pasado, vamos a entender que el futuro es el pasado de Dios y ya Él caminó por él. Amén. Por eso es que no tememos. Y entonces el sistema se tiene que volver a levantar. Los judíos quieren volver a levantar el tercer templo, no en Galilea, no en el este de Jerusalén, sino donde está el monte Moriah, que pertenece a la ciudad antigua de David. Es que ahí era donde ellos adoraban y donde estaba localizado el lugar santísimo. Estaba localizado el lugar santísimo, que es recuérdense, el atrio, el lugar santo, pero el lugar santísimo es donde bajaba la presencia de Dios y se manifestaba a través de una nube. Sobre el arca. Sobre el arca. Y entonces ese es lo que ellos quieren que se vuelva a restablecer. Pero para restablecerse eso tiene que haber otra vez un sistema de sacrificios de animales, un sistema que no ha habido en Israel tal y como se profetizó desde el año 70 después de Cristo, ¿no? Claro, porque cuando el templo es destruido, cesan los sacrificios y no se ha vuelto a hacer ningún sacrificio en Israel desde ese entonces. Entendiendo que Jesús fue nuestro sumo sacrificio. Por eso es que no ha habido más sacrificio. Ok, entendiendo eso, podemos ver que no se necesita ningún sacrificio. No, pero ni de tórtola, ni de cordero, ni tremendo. de becerro, ni de vaca, pero ellos están en el antiguo pacto. Bajo la ley. Bajo la ley. Y ahí es donde va a venir es impresionante. Los Emiratos Árabes acaban de terminar un edificio. Yo lo vi en los planos, yo llegué a ver en un viaje que hice a los Emiratos Árabes, a Abu Dhabi. Yo vi el proyecto en 3D, tercera dimensión. En tercera dimensión, y donde hay una mezquita, hay un centro cristiano y hay una sinagoga. Un lugar, ese año se declaró el año de la tolerancia en los Emiratos Árabes. Y esto está todo dirigido por Roma, familia. Esto es un asunto político y religioso. Por eso es que tenemos que entender a Israel desde el ámbito político. Hay muchos rabinos ortodoxos que reconocen a Yeshua como el Mesías, pero no lo pueden publicar porque Israel es un asunto político. Así es. Es un engranaje ahí bien fuerte.
cuando esto sucede, en el que yo vi en Abu Dhabi, yo dije, oh, esto ya ahorita, lo próximo será el tercer templo. Pero ese no es el sueño de Dios. El sueño No. de Dios es que las naciones vengan a adorarlo a Él, no que tengamos un movimiento de ecumenista. Exactamente, de ecumenismo, de una sola religión, una solo sistema político, etcétera. Y en realidad, si tú miras cómo está sucediendo todo, estamos yendo hacia allá. Hacia allá vamos. ¿Por qué? Porque no hay en este momento un político que tú digas, wow, lo hay. Voy a poner, y esto no es una, pero no lo conocemos. Es un anuncio no político, es de El Salvador. Pero no me recuerdo ahora el nombre de él. Bukele, exactamente. Pero también la gente va a decir, necesita paz la tierra, necesitamos paz, necesitamos entendimiento, necesitamos tolerancia, necesitamos ser no divisionista, no racista, y todos estos temas, y a la vez un líder mundial religioso. Es que todo se está... El Papa lo anda buscando. Sí, todo se está alineando de acuerdo a no lo que quiere el hombre, sino lo que ya está escrito. Porque Dios, el Señor, habló y dijo, esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que va a tomar lugar en los últimos tiempos. Pero creo que es muy importante entender por qué están pasando todas estas cosas. Porque vamos a ver muchas cosas acontecer que pueden confundir a las personas y pueden descarriarlos. Es que, mire, y lo hemos conversado tú y yo, el COVID fue un ensayo. Lo entendemos así. Un ensayo de cómo meter naciones en una casa y depender del gobierno. El COVID, el sistema que usaron, fue un sistema agendado, programado. Y ya esto no es conspiración teórica, está probado. Ya yo sé cómo yo puedo controlar, porque quiero que entiendan algo, el que controla es Satanás. Dios no controla ni a sus hijos, Dios no nos controla. Dios gobierna en aquellos que se dejan y le permiten gobernar. Pero Dios no nos trata a nosotros como marionetas. Por eso cuando yo oigo el término, Dios está en control. Dios no está en control, Dios gobierna. Y Dios es un Dios soberano y sigue sentado en su trono. Pero cuando empiezan a controlar, mira ahora el sistema de crédito nuevo que va a surgir, que ya no va a ser por puntuación. Ya nosotros aquí en los Estados Unidos, el presidente actual pasó una ley que los que tienen buen crédito pagarán en un momento más impuestos y cuando cierra la propiedad que alguien que no tiene buen crédito. El que no tiene buen crédito no va a pagar lo mismo que el que tiene buen crédito. Ya empezó. En China existe, el crédito no está basado en cómo tú pagas tus cuentas, sino en carácter. ¿Estás de acuerdo con el gobierno? ¿Estás de acuerdo con las nuevas leyes de los matrimonios homosexuales? ¿Estás de acuerdo con esto? O sea, ellos te van a poner las reglas. Y si tú te sujetas a eso, tú eres un buen ciudadano y tú podrás comprar y vender. Sutilmente ya está entrando. Ya no hay cash. Ya hay muchos lugares. Mi nieto acaba de llegar, fueron a Inglaterra, mi hija con mi nieto de 9 años. Y mi nieto llega y me dice, abuela, no. Le digo, ¿pero por qué? Porque estaba cara la cosa. Y me dice, no aceptan cash. Todo es una tarjeta. Tarjeta de crédito. Me dijo, no, un dinero plástico que tienen ellos. Entonces, ya cada día todo
va influenciado hacia esto que está sucediendo. Así que Israel, siempre hemos dicho, Israel es el reloj de Dios. Así es. Pero si estudias bien la historia de Israel y estudias y estás pendiente a las noticias actuales de Israel, entonces te va a dar un entendimiento mayor de la importancia que es tener a Jesús, nuestra arca, en nuestro corazón. Y es interesante porque en el arca estaban las tablas, que es la palabra. Él es la palabra. Amén. Estaba el maná, que fue con lo que Dios sustentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Que en realidad maná en hebreo significa ¿qué es? ¿Qué es? Pero era un tipo de alimentación. Quiere decir que la palabra, que Jesús, es nuestro alimento. Y la vara reverdecida de Aarón, la vara habla de gobierno, de autoridad. Entonces, esa arca que tanto ellos añoran, en realidad están añorando al Salvador del mundo. Algunos decían, me acuerdo cuando yo recién me entregué al Señor en el 1982, vinieron unos especialistas en profecías bíblicas a nuestra congregación y decían el arca estaba en Etiopía, que había estado escondida en Etiopía por años y años y años, y enseñaron fotos de excavaciones, enseñaron cómo la protegían. Esto es un sistema de sacerdocio. Hay tribus que están perdidas en África, en la India, en Latinoamérica, que son de las tribus de Israel, de los 12 hijos, descendientes de los 12 hijos de Jacob. Y me recuerdo que decía, ya Israel tomó el arca. Después pasaron como 20 años después, y veo otro documental de otro especialista en profecías bíblicas que observan a Israel bien de cerca. Entonces dijeron, ya la arca está en Israel, que la tienen la tribu de los levitas guardada. Han encontrado aceite del original, de los ungimientos, vasijas, los utensilios que se usaban en el templo, y que los tienen. Y dicen que tomaría 6 meses levantar ese tercer templo, porque va a ser portátil. Pero ahora entramos en un tema que es interesantísimo. ¿Qué juego o qué papel jugará la inteligencia artificial Esto se pone bueno. en todo este tema? Así es. En este tema, porque podemos que nos vean una vaca roja, que tiene su nombre, no me viene a la mente en este momento, pero es una vaca roja sin mancha. Alazana. Alazana. Están los corderos sin ningún tipo de mancha, completamente en Israel. Están los sacerdocios, están ya las vestiduras de los sacerdotes hechas con los diseños originales, no hechos en máquinas ni en nada, sino a mano, los tejidos, todo. Y vengan, ya empiecen, porque ya han pedido permiso al gobierno de Israel para empezar sacrificios y todo esto. Pero ¿qué papel jugará este falso profeta, este líder mundial que supuestamente morirán y el tercer día también va a resucitar? Creo que a través de la inteligencia artificial todo va a ser posible, porque te pueden hacer hasta una vaca y lucir real. Así es. Y ser engañado, el ser humano. Y cuando dice que
que lo verá, que todo el mundo lo verá. Ujú. La tierra entera lo verá. Y hay tanto aquí, hay tanto hilo en este tema del arca y de los sacrificios y el tercer templo. No sé si nosotros lo veremos o veremos es que todo ha sido tan acelerado delante de nosotros como generación, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que nos llaman, voy a decirlo de esta manera, la generación terminal, porque son aquellos que estén vivos que nacieron después de 1948, cuando Israel fue hecho en un día o nace en un día como nación. Se dice, o dicen los eruditos, que la generación que nazca después del 1948 es la generación terminal o la generación que verá todas estas cosas acontecer, y es extremadamente interesante, pero también para la vida espiritual nuestra es necesario. Si todo esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos, eso quiere decir que todo lo demás que está escrito y toda la promesa que Dios te entregó a ti también se va a cumplir. Hay una anécdota de un rabino que se sentó, un estudiante de un rabino que se sentó a llorar cuando el templo de Salomón fue destruido. Y llegó su rabino, y cuando llegó y vio la destrucción del templo, el rabino comenzó a cantar y a reírse, y su estudiante se quedó muy desconcertado y le dice: rabino, ¿cómo usted puede cantar y puede alabar a Dios si han destruido el templo? Mi corazón está deshecho. Y el rabino le dice: esto estaba en la palabra, esto fue profetizado. Si esto se cumplió, todo lo otro también será cumplido. Y nunca me olvido de eso, porque tiene tanta razón. Todas estas cosas que estamos viendo delante de nuestros ojos me dicen a mí que la palabra de Dios es real, que toda la profecía es real y que todo lo que Él ha hablado, absolutamente todo, se va a cumplir. Y eso incluye la promesa que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, de la familia, de los hijos, de absolutamente todo. Hemos llegado al final de este segmento y quiero preguntarte, ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando, porque lo vamos a poner también en el podcast y verlo por YouTube, cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, pueden vernos en las redes sociales a través de Eida Diego, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Yo soy cibernética, una vieja cibernética. Y también tenemos nuestra página de internet, www.eidadiego.org, y nos pueden ahí seguir nuestras enseñanzas, etcétera. Pero de verdad, gracias, me he gozado. Y por último, yo quisiera dejarle, estoy de acuerdo con la pastora Marcia. Aquí lo importante de todo este tema es ver a Jesús. Amén. Los discípulos se asombraron cuando llegaron a Jerusalén por primera vez y Ujú. admiraban el templo. Y Jesús los miró y le dijo: no se dejen impresionar por lo que sus ojos naturales están viendo, porque esto en un día será destruido. En una hora, Babilonia será destruida. El sistema de idolatría, todo. Nosotros tenemos que ver el mundo espiritual y mantener nuestros ojos como nunca antes en nuestro Jesús. Amén. Así que ese es mi consejo, y doy gracias al Señor por estos programas y te bendigo, Marcia. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para usted, querido oyente, o tal vez que nos estás viendo a través de las redes sociales, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.